El tema de hoy es Jesús el Cristo, sobre todos es. Esto está basado en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Primeramente, que nosotros debemos adorar a un solo Dios, a nadie más. No puede existir un reemplazo o alguien, un suplente creado. Solamente tenemos que adorar y creer y confiar en el Creador. Solamente hay un Creador, no hay otro. No existe. Por eso el Señor nos hace acuerdo claramente que sobre todos es. No hay otro, es sobre todo. Sobre toda su creación. Muchas veces dicen el hombre crea y hasta ahorita siguen descubriendo algunas creaciones, ya sean en el fondo del mar o también ya sean encima de la tierra. Es decir, solamente existe un creador, no hay otro. ¿Qué nos dice en el verso 31 del capítulo 3 del libro de Juan? El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Miren, hermanos, en este versículo 2 veces nos vuelve a decir que Jesús es Cristo, sobre todo es. Cuando se repite la palabra del Señor 2 o 3 veces, significa que nosotros tenemos que tomar mucha atención y tenemos que decir, verdad es. Jesús es Cristo, sobre todos es. Verdad es. Entonces, el Hijo, la hija de Dios, está confirmando y está aceptando que Jesús es Cristo, sobre todos es. Por eso, aquel que viene del cielo, es decir, de Jesús, Él va a hablar de todo. Y nosotros que somos terrenales, vamos a hablar sobre lo que vemos en la tierra. Usted puede ser una persona que viaje por todo lado, ya sea tanto por su país como por todo el mundo. Supuestamente usted conoce todo el mundo. Supuestamente conoce todos los lugares donde ha visitado. Pero solamente usted estuvo de paso. Llámese un mes, llámese un año. No conoce al 100% por donde ha viajado usted. De la misma manera, usted nace en un lugar, sea un pueblo, una ciudad, en una nación, también no conoce al 100% a su país, a su ciudad o a su pueblo. El único que no conoce todo es Jesús el Cristo. Entonces lo que nosotros hablamos como estamos en la tierra, hablamos lo terrenal. No sabemos nada más arriba de nosotros, no sabemos nada de qué hablar. Supuestamente los científicos van y dicen, bueno, así es el universo, hay algunos planetas, tienen sus nombres, etc. Pero no saben ni cómo se sustentan, cómo se mantienen, por qué siguen, están parados, están girando. Es decir, no saben. No conocen, solamente estiman, hablan, suponen. Hasta estando en la tierra, no conocen perfectamente todo lo que existe en la tierra. Ni saben cómo suceden las cosas en la tierra. Entonces hablan lo que es terrenal. Por eso los que somos de la tierra, terrenos somos. Y entonces, el que viene de arriba, el que está arriba,
estar en el reino de Dios, es el que sobre todos es. Y Él es el único y el que habla todo. Entonces, cuando nos referimos al que está arriba, no nos referimos a los ángeles. Nos referimos a Dios Todopoderoso. Y Dios Todopoderoso, usted ya sabe quién es. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús vino a hablar, es sobre todos. Jesús el Cristo manifiesta que es Dios, sobre todos es. Muchas veces, tanto incrédulos como religiosos siempre señalan dónde está escrito que Jesús es Dios. Y la palabra del Señor nos muestra desde Génesis hasta Revelaciones que Jesús es Dios. Pero los incrédulos, los perversos y los religiosos quieren que esté escrito. Si está escrito, yo creo. Entonces ellos no conocen lo que dice la palabra del Señor. Por revelación del Espíritu Santo, nosotros entendemos y comprendemos su palabra. Pero ellos quieren saber que está escrito. Y también estos religiosos incrédulos se contradicen. Está escrito, pero fue hace tiempo atrás. Fue hace muchos años atrás. Entonces, como ya murieron, los otros que están vivos empezaron a reescribir y tal vez se han equivocado y han omitido algunas palabras o han aumentado algunas palabras. Es decir, ellos no se convencen, no creen, por eso son incrédulos, son religiosos, son idólatras. A un ídolo sí creen. ¿Qué tal esa? A Dios Todopoderoso no creen, pero a un ídolo sí creen. Sea el ídolo que sea, ya sea un cuadrúpedo, ya sea un semejante a un ser humano, sea un insecto, sea un reptil, o sea un pez. Entonces crean ídolos y ellos les creen. Ídolos que no pueden caminar, no pueden oír, no pueden ver, no pueden hablar. Pero la gente les cree. Y ellos agarran sus seguidores, los religiosos de los incrédulos, empiezan a escribir libros. Y le creen, porque está escrito. El ídolo X es Dios, listo. Está escrito, entonces yo creo en ese ídolo. Por eso Jesús mismo, desde Génesis hasta Revelaciones, claramente Él dice, yo soy. Y el término yo soy, o las dos palabras que quieran llamarle, yo soy, significa Dios. Dios Todopoderoso. El yo soy. Cuando Moisés le dijo, Señor, dime tu nombre. Porque me van a preguntar quién te envió. Claramente está señalando Moisés, este pueblo quiere un nombre para decir, sí, Él es Dios. Tienen la tendencia de querer ver a un Dios físicamente. Por eso el incrédulo y los idólatras y los religiosos crearon ídolos, imágenes de toda naturaleza. Pero Dios Todopoderoso le dice, diles, el que te ha enviado es el yo soy.
La palabra del Señor nos enseña ya más profundamente, dice Yahvé. Son 3 letras, 4 letras. Que no se puede pronunciar porque no tiene vocales. Pero nosotros conocemos como el Yo Soy. Luego se ha presentado como Jesús. Y luego nos ha enseñado que Jesús es Dios. Que Él ha creado todo. Todo ha creado. La palabra del Señor desde Génesis hasta Revelaciones ratifica constantemente que Jesús el Cristo es el que ha creado todo. Los cielos y la tierra. Por eso, uno dirá, el ángel viene del cielo, pero no es sobre todos. El ángel, cuando un ángel viene, cuando el Señor lo envía, no es sobre todos. Por eso le dice, somos consiervos, no puedes arrodillarte. El ángel le dice al ser humano, varón o mujer, no te arrodilles delante de mí, porque yo y tú somos igualitos, consiervos. Por eso nadie puede arrodillarse delante de un ángel. ¿Está entendiendo? Solamente nosotros nos arrodillamos ante Jesús el Cristo. Por eso la palabra del Señor nos enseña claramente que Dios es invisible. La palabra o el término invisible, puede usted entenderlo como no se lo ve. Como también puede entenderlo, es tan poderoso que usted puede salir perdiendo. Porque usted no tiene la constitución, podemos llamarlo de esa manera, que puede usted soportar la santidad de Dios. Es decir, usted tiene que ser santo, tiene que ser limpio para poder verlo a Dios. Por eso no puede venir el Dios a casa y aparece aquí, usted lo vio, así es. En la palabra del Señor muchas veces nos enseña cómo se manifiesta. En el Antiguo Testamento constantemente dicen, yo vi a Dios, muerto estoy. Es decir, eso lo decían los israelitas. Porque sabían perfectamente cuando iban a ver a Dios, iban a morir. Y también cuando seguimos leyendo el Antiguo Testamento, nos muestran diferentes pasajes que nadie puede ver a Dios. Por eso la palabra invisible puede poner el término como usted quiera. Uno, la palabra invisible que no se lo ve. Otro término, me puede afectar. Puedo salir yo dañado. Puedo morir de forma inmediata. Entonces, la palabra invisible no es porque se lo considera que no se lo ve solamente. Más bien me está protegiendo a mí. Porque yo estoy hecho de espíritu, alma y cuerpo. Pero mi cuerpo no tiene la capacidad de poder ver a Dios Todopoderoso. Porque mi cuerpo representa también que yo soy pecador. Entonces no está dispuesto a ver físicamente a Dios Todopoderoso. Pero levantan la mano y dicen, pero está escrito en tal lugar en el Antiguo Testamento que lo vieron a Dios. Y ponen ejemplos. Pero claramente, hermano, hermana, dice, todos aquellos que ven a Dios es por fe. Y en el Nuevo Testamento nos enseña que es por fe de Jesús. En el Antiguo dice por fe, por eso el padre, Abraham, el padre de la fe. Y todo el mundo no sabía que era fe. Y en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña que la fe es la fe de Jesús. Si usted cree en Jesús, tiene fe, la fe de Jesús. Y por la fe de Jesús puede ver al Padre. Puede ver a Jesús y puede ver al Espíritu Santo. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que entender y comprender. El que es de arriba
sobre todo eso. Y se refiere únicamente a Jesús, no a los ángeles. Solamente a Jesús. Se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros lo conocemos, cuando vino Jesús a la tierra lo conocemos porque vino en carne. Pero nadie sabe cómo era Él. Muchos han querido dibujar su rostro y empezaron a inventarse. Pensaron ahí, hermoso, una belleza de rostro hermoso, así era. Solo Dios sabe, porque Jesús el Cristo era como un hombre común y corriente de esa época. No era como la época que lo hicieron en el año 1900 y demás, le pintaron con ojitos azules, un rubiecito, etcétera, etcétera. Por eso el rostro de Jesús nadie lo conoce. Solamente aquellos que han estado con Jesús el tiempo que han estado con los discípulos y aquellos que lo conocían de su zona, de su barrio, de su ciudad, de su pueblo. Y de aquellos lugares donde Él estuvo presente. Ya llámese en territorio israelita o en territorio que no era israelita. Por eso, el que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. Nadie puede decir cómo está conformado el cielo. Por eso los terrenos se imaginan cómo es. La realidad es otra. Nosotros, como usted y yo, estamos en la tierra, todos vamos a hablar de la tierra. Queremos hablar de algo espiritual, no conocemos, no sabemos. Queremos hablar fuera de la tierra, o el planeta X, no sabemos. ¿Qué nos dice el 32? Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Miren, hermanos, Dios mismo habló ya sea de forma oral, de forma escrita, envió profetas, envió siervos del Señor que les decían: Dios existe, hay un solo Dios. No se hagan imágenes, hay un solo Dios. Dios creó por eso su propio pueblo es Israel. Él mismo, Dios Todopoderoso, puso ese nombre, Israel. El que se sujeta de Dios. Es decir, todo hijo o hija de Dios solamente se sujeta de Dios. Todo hijo o hija de Dios depende de Jesús el Cristo. Así que aquel que puede decir: yo creo en Dios Todopoderoso, yo confío en Jesús el Cristo, yo dependo de Jesús el Cristo, no tiene ninguna imagen. Claramente el Señor ha establecido 2 mandamientos desde Génesis hasta Revelaciones, y es lo único que se habla. Amar a Dios con tu mente, con tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí acaba. Esos 2 mandamientos es todo. Pero el primero es el mayor. Cuando hablamos de decir amas a Dios, no puedes decir que amas a tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Amas a Dios. Por eso ya hemos aprendido, hermano, hermana, al padre, a la madre se los honra, al hijo, a la hija, se les instruye y se les enseña. Muy distinto, muy diferente. Por eso dice amar a Dios. Nadie puede agarrar y comparar: yo amo a mi madre, a mi padre, a mis hijos, comparar que yo amo a Dios. No, no es así. Solamente se ama a Dios y punto. Y después te dice: ama a tu prójimo.
Así que no existe eso como los filósofos utilizan el negativismo para hacerte entender que es una actividad positiva. O decirte el positivismo para que vos entiendas y comprendas. Y la palabra de Dios nos dice claramente, escrito está. Es decir, debes obedecer. Y ahí acaba. Escrito está, tienes que obedecer tú que eres un hijo o hija de Dios. Por eso aquí nos dice en el verso 32, y lo que vio y oyó, esto testifica. Es decir, Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, nos habló desde Génesis hasta Revelaciones. Pero el hombre y la mujer no quisieron entender y comprender. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús tuvo que venir, hecho hombre. Vino hecho hombre y le dijo, esto es así. Así funciona. Dio su testimonio. Dijo que Él creó los cielos y la tierra. Dijo que Él vino a salvarnos. Dijo que Él vino a perdonar nuestros pecados. Dijo que nosotros debemos arrepentirnos. Y muchas otras cosas más. Mostró su poder. Un poder que nadie lo tiene. Mostró su poder. Mostró quién es el enemigo. ¿Quién es el que daña al hombre y a la mujer? No había sido el prójimo. Había tenido su nombre, Satanás y los demonios. Esos son los que dañan al hombre y a la mujer. Todo nos enseñó que ese enemigo se lo puede echar en el nombre de Jesús. Se lo puede pisar, se lo puede aplastar. Todo nos enseñó Jesús. Si usted lee la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta cómo Jesús nos dio mucha explicación, amplia explicación, y nos los enseñó con parábolas y también con forma escrita. Nos habló todo, cómo era el reino de Dios. Claramente nos dijo, vamos a tener vida cuando estamos en el reino de Dios y una vida eterna. También nos habló de aquellos que rechazan, que aquellos que se dedican a ser ídolos inducen a que vayan a donde los ídolos y les digan Dios. O que mientan, que no, solamente es una reverencia. Por eso, hermano, nada, Dios Todopoderoso ha establecido. Claramente nos ha hablado a nosotros cómo es el poder de Dios. El poder de Dios ha mostrado que en el reino de Dios no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. ¿Está entendiendo, hermano? Ha demostrado claramente que el Hijo y la hija de Dios va a estar sano, va a estar íntegro. Entonces, Dios Todopoderoso nos lo testificó, pero ¿qué sucede? Nadie recibe su testimonio. Siglo XXI, hermano. Nosotros hablamos desde el Edén, hablamos desde Adán y Eva, hablamos de Jesús y estamos hablando, predicando la palabra de Dios. Y el hombre y la mujer a nivel mundial no reciben su testimonio, no quieren. Otros quieren que se toque, a ver, quiero tocarlo, quiero mirarlo, quiero hablar con él. Y Dios Todopoderoso claramente nos enseña. Hasta en la transfiguración, cuando dicen, ha sido Moisés, sí, ha sido Elías, ha sido ¿qué se llama? Ha estado con Jesús. Oye, la transfiguración te está diciendo, mira la pureza. Tú no puedes, como carne que somos, no podemos. Tenemos que ser transformados. Ni la palabra de Dios nos enseña que cuando venga el arrebatamiento vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, de ojo. Es decir, hermano, un cambio radical. No podemos acercarnos a Dios Todopoderoso así como estamos en carne, no lo podemos ver. Por eso, cuando se habló de fe,
La gente en el Antiguo Testamento, hasta antes que venga Jesús y después de la resurrección de Jesús, no entendían qué era la fe. Pero había que tener fe. Pero cuando ya hemos aprendido nosotros, porque ya se ha escrito hasta revelaciones, entendemos que es por fe de Jesús. Si tú tienes la fe de Jesús, vas a entender y comprender la palabra del Señor, y más aún vas a saber adorar a Dios Todopoderoso. Por eso Jesús el Cristo manifiesta la voluntad de Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, hablando claramente, yo soy Dios. Sin embargo, muchos no creen en lo que Jesús el Cristo habla. ¿Está entendiendo, hermano? Hay tantas religiones, empezando con los musulmanes, católicos, budistas y demás otros. No quieren escuchar lo que Jesús habló. Quieren anteponer antes de la palabra de Jesús, quieren anteponer y ellos escribir unos seres humanos, pecadores. Pero cuando Jesús habla, cuando Jesús enseña desde Génesis a Revelaciones, nadie quiere escucharlo, nadie quiere creer. A ver, eso ha ocurrido hace 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, así dicen, años. ¿Será verdad? ¿Habrá un libro o alguien que de esa época haya escrito ese evento? Si hay alguien, bueno, entonces le vamos a creer. Ha llegado tanta la ridiculez, hermanos, hermanas, que la palabra de Dios ha sido cuestionada. Entonces habló un escritor X de esa época. Sí, he visto a uno que se llama Jesús, o que le decían Jesús. Y otro dijo, sí, conocíamos, se escuchaba de uno que decía que era profeta, que le decían Jesús. Otro decía de la misma manera, sí, yo me enteré que había uno que murió y resucitó, pero no sé, solamente escuché. Por eso Dios Todopoderoso te dice, Él nos ha dado su testimonio, pero nadie recibe su testimonio. Siglo XXI, deberíamos estar todo el mundo de esta tierra, en esta tierra, mejor dicho, todos los hombres y las mujeres deberíamos ser de Jesús el Cristo. Deberíamos hablar de Jesús el Cristo. Deberíamos creer en Jesús el Cristo. Deberíamos confiar en Jesús el Cristo. Deberíamos depender de Jesús el Cristo. Pero usted sale de su congregación o sale de la casa. Cuando sale, se encuentra ya sea en la plaza, en la calle, donde sea. Y la multitud, nadie quiere escuchar de Jesús el Cristo. Pero sí viene lo irónico. Lo irónico es que el incrédulo, el perverso, el religioso, el idólatra, que dice, oh Dios mío, yo creo en Dios, no sabe ni su nombre, porque cuando dicen yo creo en Dios, yo creo en Jesús, no puede ser un idólatra, pero están diciendo yo creo en Dios, y Dios es mi guía, y están llenos de ídolos. Es lo irónico. Por eso el Señor claramente te dice, yo soy Dios. Jesús el Cristo te dice, yo soy Dios. Y los hombres y las mujeres no creen. No creen. Oye, ¿quieres hablarme de Jesús el Cristo? Sí. No me hables de este libro que le llaman Biblia. Nosotros le llamamos la palabra de Dios. No quiero ese libro. Tienes que demostrarme con otros textos, con otros libros, con alguien que ha estudiado, alguien que ha investigado. Oye, ¿qué te pasa? ¿No has escuchado? El terrenal, solamente de la tierra habla, no sabe más. ¿Cómo yo voy a estar buscando un ser humano para conocer a Dios? A eso se refiere, hermano, hermana. Todos han recibido el testimonio de Jesús.
Todo el mundo, toda la tierra sabe que Jesús el Cristo ha venido a la tierra. Todo el mundo sabe que Jesús ha sanado, ha salvado. Oye, ¿saben lo único que se acuerdan? Los latigazos, lo que ha muerto en la cruz. Y nosotros los evangélicos decimos, ha sido crucificado, Jesús crucificado. Nada más. Ha resucitado y se olvidan. No saben nada más de Jesús. Se ponen a llorar. Oh, ha muerto, sí, lo han latigado. Pobrecito, oh, sí, sí. Y puro no debes comer carne. No debes comer esto, no debes comer el otro. Tienes que estar, estamos en la Semana Santa o en la semana, lo que quieran llamarlo. Oye, tenemos 365 días al año y queremos recordar un día. Y todavía mal. Por eso no conocen el testimonio. Por eso hablan de que ha sido latigado. Pobrecito. No conocen el poder de Dios. Dios Todopoderoso ha mostrado su poder. Jesús el Cristo ha mostrado su poder en esta tierra. Y a todo el mundo, sean israelitas, no sean israelitas, sean creyentes o no sean creyentes, pero Dios Todopoderoso ha mostrado su poder. Nadie cree, nadie cree. Viene, dice, el leproso vino y Jesús el Cristo lo hizo limpio. Viene el ciego, muy bien, el Señor le dio vista y lo hizo ver. Viene el mudo, bueno, el Señor le desató la lengua y empezó a hablar. Viene el paralítico, muy bien, Jesús le dice, ahora camina y salta. Siglo XXI, ¿será que hay milagros en nuestro tiempo? Eso era antes. Así hablan, dudan, no reciben el testimonio. Dios Todopoderoso dice, yo soy desde el principio hasta el fin, no cambio. Es decir, antes de la creación, Jesús el Cristo mostró su poder. En el Edén, Jesús el Cristo mostró su poder. Cuando salieron Adán y Eva, Jesús el Cristo demostró su poder. Ha pasado años, estamos en el siglo XXI, Jesús el Cristo sigue mostrando su poder. Pero ¿qué hace la tierra? El hombre y la mujer no creen, no creen. Oye, tenemos esto, lo que le llaman la Biblia, y es la palabra de Dios. Está escrito. No, hay muchas versiones. Esta es una versión A, yo conozco la versión B, conozco la versión Z. Oye, puede leer cualquier versión. Y ahí se va a enterar nuevamente, Jesús es Dios. Yo soy Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Es decir, no hay excusa. Menos aún para el hijo o la hija de Dios. El hijo o la hija de Dios que está dudando de Jesús el Cristo está perdido. Es más que un incrédulo, por si acaso. El hijo o la hija de Dios tiene que aferrarse más a Jesús el Cristo, es decir, agarrarse más, aprender más la palabra de Dios, que el Espíritu Santo les revela la palabra del Señor. Entonces usted está recibiendo el testimonio. Y usted tiene que creer en ese testimonio. Jesús es Dios verdadero.